Hola a todos, mi nombre es Eddie Dillaman Sánchez Amaro, soy aspirante a la licenciatura en Gerencia de Servicios de Salud en la Universidad Nacional Abierta y Estancia de México. Mi tema de investigación fue el siguiente, fue la inclusión social de personas con discapacidad en el municipio de Marabatío, Michoacán. Yo elegí este tema en lo personal porque soy una persona con discapacidad. Yo sé lo que es vivir con una discapacidad, sé lo que es moverse, trasladarse, realizar todas las actividades desde una silla de ruedas desde hace 8 años. También por parte profesional, ¿por qué? Porque yo trabajo en la unidad básica de rehabilitación de aquí de Marabatío y he tenido experiencias con muchos pacientes que me refieren dificultades para desenvolverse en su entorno y en el ambiente o en las calles o en cualquier lugar en el que estén. Vamos a presentar pues la investigación final, el informe final. Antes que nada queremos recordar qué es la discapacidad. La OMS nos dice que la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, limitaciones en la actividad y las restricciones de la participación de una persona. ¿Qué significa esto? Significa que la discapacidad se engloba como el conjunto de las características de una persona con el medio en el que se desenvuelve, en el que vive. Hay muchos tipos de discapacidad, pero nosotros en este caso nos enfocaremos a la discapacidad motriz. ¿Qué es la discapacidad motriz? La discapacidad motriz es una condición de vida que afecta la movilidad de una persona y restringe sus movimientos corporales y el desenvolvimiento igual en el entorno. Los antecedentes. A nivel mundial se estima que existen alrededor de 1.000 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad. Esto representa un 15% de la población, es un número muy, muy, muy alto. En México, más específico en el estado de Michoacán de Ocampo, este estado ocupa el sexto lugar a nivel nacional con mayor número de personas con alguna discapacidad que viven en él. Esto es más o menos a razón de 69 personas por cada 1.000 habitantes. 6.9% de la población tiene algún tipo de discapacidad. La discapacidad que más hay, que más existe, que más personas tienen, es la dificultad para caminar o para moverse, con un 58.3% de la población. Para ahondar un poco más y entender un poco de qué trata esta investigación, tenemos que tener claro lo que significa la discriminación. La discriminación es dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a una persona o de determinado grupo. Todos en alguna ocasión hemos recibido o hemos hecho actos de discriminación o exclusión a cierto grupo y eso y sin darnos siquiera cuenta. Eso es pues algo un poco triste, que nos discriminen o nosotros discriminemos sin siquiera estarnos dando cuenta de eso. La inclusión, al contrario de la discriminación y exclusión, la inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad. Es totalmente lo distinto a la discriminación. Teniendo ya estos dos datos y lo anterior, podemos entender ya un poco más a qué se basa esta investigación. Tenemos algunos objetivos. Tenemos el objetivo general, que es conocer un poco la demografía actual de las personas con discapacidad motriz en el municipio de Marabatío, así como las condiciones de vida, e identificar las situaciones de discriminación o exclusión o no inclusión que tienen y ver en qué situación están ellos actualmente. Nuestro objetivo específico es, ya al conocer la situación en la que viven, en la que se encuentran las personas con discapacidad motriz en el municipio, y los problemas principales que ellos tienen dentro de su entorno, dentro de su desarrollo, poder lograr una estrategia eficaz o las bases para desarrollar una estrategia eficaz para lograr las oportunidades de inclusión que ellos necesitan o las que ellos merecen, que requieren. Para la realización de esta investigación seguimos una metodología. Esta metodología incluyó muchos pasos, tales como
la delimitación del tema, buscar los antecedentes, y demás cuestiones, desarrollar un plan de trabajo. Pero lo que más nos ayudó para realizar la investigación y que nos diera los resultados o lograr los objetivos deseados fueron las visitas de campo que realizamos y la entrevista y la aplicación de la encuesta. Esos fueron lo que más nos ayudó. Dentro de los resultados, lo que más nos ayudó, como les comenté, fue las visitas de campo. Realizamos una visita de campo a la unidad básica de rehabilitación del municipio. Fue un trabajo de autocrítica y de tratar de observar más detenidamente y con un enfoque más crítico. Esta unidad básica de rehabilitación se encuentra en la carretera Ciudad Hidalgo sin número, en la tenencia de San Miguel Curahuango. Se encuentra ubicada en una zona un poco peligrosa. ¿Por qué? Hay una carretera, el cruce es muy difícil, es muy dificultoso, hay mucho tránsito de vehículos, pues las personas con silla de ruedas, con muletas, con bastones, con muletas que quieren cruzar, tardan demasiado y es muy peligroso cruzar. El espacio de estacionamiento es mínimo, son 4 o 5 cajones los que caben, no son suficientes, son muy pocos. Ya dentro de la unidad básica de rehabilitación es totalmente accesible para todas las personas, no hay ninguna dificultad para eso. Enfocados al trato a las personas con discapacidad motriz, la unidad básica de rehabilitación cuenta con el programa de enseñanza en uso y manejo de la silla de ruedas de manera independiente, basados en el modelo de la Fundación Vida Independiente México, que no es solo se trata de la enseñanza del uso de la silla de ruedas, sino también trata de un modelo de vida, de una ideología que ayuda bastante a estas personas, a todas las personas con discapacidad. Hicimos una segunda visita de campo. Esto fue un recorrido que hicimos al centro y algunas colonias y calles de la ciudad, del municipio. Aquí obtuvimos dos cuestiones buenas, unas buenas y otras malas. Dentro de las buenas encontramos que dos de los principales jardines que hay en Marabatío, como lo es el Jardín Melchor Ocampo y la Alameda Vasco de Quiroga, esas se encontraron recientemente en remodelación y se encuentran adaptadas, se encuentran accesibles para las personas con discapacidad, con silla de ruedas o alguna otra situación. Esto es muy grato, muy alegre. ¿Por qué? Porque antes no lo había. Con estas remodelaciones se logró. La cuestión mala, que las calles para llegar a ese lugar, todos los accesos, no se cuentan con rampas ni espacios en las banquetas ni en las calles. Las personas tienen que circular o transitar por la calle donde pasan todos los carros y ese también es un riesgo muy grande, muy fuerte. Algunas calles sí tienen rampas, están adecuadas, pero es un 10% de las calles que tienen rampas. El 90% en el centro y en toda la ciudad no están adaptadas, no tienen rampas y presentan riesgos y barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad motriz. Otra cuestión, los comercios, los sitios públicos, privados, ya sea de algún café, algún restaurante, oficinas de gobierno, no cuentan con acceso, cuentan con escalones, hay barreras arquitectónicas más que nada para lograr entrar o acceder a estos lugares. Eso es una de las cuestiones más malas. También dimos un recorrido dentro de la ciudad para buscar cajones o lugares de estacionamiento especial. Lo que nos sorprendió es que hay 0 cajones especiales o para personas con discapacidad. No hay ningún lugar especial reservado para ellas. Dentro de la entrevista tuvimos la oportunidad de entrevistar a Armando Juárez González. Él es una persona con discapacidad motriz, es usuario de silla de ruedas. Con él tuvimos una idea más o menos general de lo que se trata, ver también cómo se desenvuelven las personas que viven con esta situación. Él nos comentaba que la situación para entrar a su escuela era muy mala. Él tuvo que poner dinero de su bolsa para poder pagar una rampa de acceso a su escuela.
y cuestiones que nos adentraron mucho y nos hicieron dar ver un enfoque para realizar las encuestas. Las encuestas, los resultados de las encuestas nos muestran también las situaciones demográficas de las personas con discapacidad que viven. Tuvimos un grupo de 10 encuestados que varían un poco la edad, pero nos muestran las encuestas que la mayoría de las personas con discapacidad tienen una edad que oscila entre los 20 a los 40 años. De ahí son menores de 20 años, el 30%, y 10% mayores entre 40 y 60, y 10% más de 60 años tienen. Aparentemente la mayoría de las personas con discapacidad se encuentran en una edad productiva o laboral o estudiantil también. Tenemos también que las causas de discapacidad, la mayor causa de discapacidad que tiene el municipio es adquirida por un accidente o por enfermedad. El 70% de los encuestados fue por ese motivo, 20% fue por adquirida congénita, fue durante la gestación, y uno fue durante su nacimiento, algún problema en el nacimiento. Esta otra gráfica nos muestra si las personas reciben o recibieron algún tipo de rehabilitación, esto para disminuir el grado de discapacidad y aumentar la funcionalidad e independencia de la persona. El 60% de las personas han recibido o reciben algún tipo de discapacidad, de rehabilitación. Esto es muy bueno. El 40% no lo han recibido. Aquí nos vemos, pues tal vez será el acceso que ya comentamos anteriormente hacia el área de rehabilitación, que es un poco o muy dificultoso el llegar a ella. Las siguientes gráficas nos muestran que el 50% de las personas con discapacidad, usuarias de silla de ruedas, tienen un uso independiente de su silla de ruedas. El otro 50% necesitan todo el tiempo que alguien las apoye, que alguien las ayude para trasladarse o para moverse. También hicimos una acerca del nivel de estudios. Es preocupante que solo el 20% de las personas con discapacidad motriz tienen algún grado profesional o de tipo superior o universitario. Solamente el 20%, 2 personas de los encuestados. 20% también no tienen ningún tipo de educación, no saben leer ni saben escribir. 20% tienen estudios de nivel medio superior, y el 40% solo el nivel básico, solo la primaria o la secundaria concluidas. La siguiente gráfica nos muestra una cuestión que es preocupante, que en pleno siglo XXI aún existan conductas y actitudes discriminatorias en contra de las personas con discapacidad, a pesar de campañas nacionales a nivel mundial que se hacen para lograr o tratar de erradicar esto. Aquí nos muestra que el 70% de las personas no han recibido un trato discriminatorio, pero el 30% sí. Al realizar las encuestas nos dijeron algunas personas que la discriminación la habían encontrado en los planteles escolares. Otra cuestión muy importante, como lo mencioné, en un momento en las visitas de campo notamos que los accesos a sitios públicos o a la calle o a sitios gubernamentales, que era difícil, no contaban con rampas o con la accesibilidad necesaria. Aún así, el 70% de las personas dicen poder asistir a estos lugares con dificultad. Esto es que necesitan ayuda, apoyo de alguien más que los ayude, los carguen, los levanten, etcétera, para poder acceder a esos lugares, pero lo pueden hacer. El 30% refiere que es imposible, no salen ni siquiera de sus casas. ¿Por qué? Porque no hay la manera de trasladarse dentro o fuera de sus casas. El 0% dice que sí con facilidad. Eso nos lleva al resultado de la siguiente gráfica. ¿Qué nos muestra la siguiente gráfica? La siguiente gráfica nos da la respuesta a si consideraban que la ciudad que Marabatío, Michoacán, estaba adaptada y era accesible para ellos. El 100% nos dijo que no. 100% dice que la ciudad no es apta, no es accesible para ellos. El 0% nos dijo que sí. Nadie nos dijo que la ciudad era adaptada y accesible.
pese a todas las leyes que existen para que las ciudades traten de ser lo más adaptadas posibles. Conclusiones y recomendaciones de la investigación. Tenemos que uno de los principales factores, problemas para la inclusión social de las personas, como nos muestra esta imagen, nos dice lo difícil es andar en una ciudad discapacitada. ¿A qué se refiere esto? A una ciudad que es excluyente, que es discriminatoria en cuanto a su urbanismo, a cuanto a la estructura de la ciudad, que se puede modificar, pero no lo hay. Una de las cuestiones más preocupantes fue que cuando visitamos los distintos lugares de servicio, de comercio y eso, preguntamos por qué no contaban con una rampa de acceso o algo por el estilo. Nos referían que las autoridades municipales no les permitían hacer eso porque lo relacionaban con un daño a la estructura histórica de la ciudad. Cuestión que a mí se me hace en lo personal pues muy, muy desagradable e intolerante. ¿Por qué? Porque no permiten que haya el acceso a estos sitios. Que necesitamos un diseño universal, en cuanto a la accesibilidad de la ciudad para quitar esta cuestión. Necesitamos una educación inclusiva en las aulas de clase, en las escuelas, ya sea particulares o públicas, generar alguna situación o convenios con las escuelas, algo que todas las escuelas sean accesibles para las personas con discapacidad motriz. Otra cuestión, como nos mencionaba Armando en la entrevista, él cree que es idónea una campaña de concientización hacia la discapacidad, hacia las personas con discapacidad, que haya tolerancia, que no haya discriminación, cuestiones así, como también la enseñanza completa de a todas las personas con discapacidad del uso y manejo independiente de la silla de ruedas. ¿Para qué? Para que ellos tengan una vida independiente, para que ellos tengan desarrollo personal, para que ellos puedan salir a escuelas, salir a espacios públicos, salir a trabajar. Esa cuestión es la que nos falta. Englobando todo, pues concluimos que son dos factores principales: eliminar barreras físicas en la ciudad y concientizar a la población acerca de la discapacidad, y también sobre todo concientizar a la misma persona con discapacidad de que ella puede realizar las cosas, de que ella puede ser exitoso, que ella puede ser que ella puede lograr lo que se proponga si ella se lo decide. Así, pues estas son nuestras conclusiones, nuestras recomendaciones, y esperemos dé un poco de resultados o sigamos con esta investigación hacia pronta solución de estas cuestiones.